gusto. Mi nombre es Wilson Pino y hago parte de, de Seguro Sura Colombia y particularmente para nuestra regional Antioquia lideramos con un equipo conformado por aproximadamente 9 o 10 personas todo lo que es relacionado con el seguro de cumplimiento. La idea de este espacio, pues, y que nuestros aliados Ares nos han convocado y nos han invitado, pues, es que conversemos un poco sobre el seguro de cumplimiento. Yo diría, pues, y pienso porque así lo hemos hecho con otros clientes, con otros espacios, que sea lo más interactivo posible, que ustedes nos hagan muchas preguntas, que sea abierto, que no sea pues netamente magistral y que nos puedan interrumpir en cualquier momento, que nos pregunten pues con toda confianza. ¿Qué es una póliza de cumplimiento? Pues básicamente es el seguro de cumplimiento, es un contrato de seguro celebrado entre una compañía de seguros y un tomador, comúnmente denominado afianzado, en el que el asegurado garantiza el cumplimiento por parte del citado tomador de una, de unas obligaciones contenidas en la ley, disposiciones legales o en un contrato. Yo quisiera si alguien del público abre su micrófono y nos dice pues qué ha entendido, pues, porque esta es una definición muy técnica del seguro de cumplimiento, pero sí quisiera si alguien nos quiere decir qué entiende o qué ha entendido por el seguro de cumplimiento o cómo lo materializan en su día a día, porque más que la seguro técnico, pues la definición técnica es cómo lo entiende, cómo lo entendemos nosotros en nuestro día a día según lo que hacemos. En este caso muchos de ustedes pues lo ven desde el lado de cuando son contratantes, seguramente cuando son contratistas o proveedores lo ven también desde otra definición, cuando somos en el sector asegurador ya propiamente lo vemos desde otra definición. No sé si alguien si quisiera, si alguien tiene esa confianza y nos abre el micrófono y nos dice pues como que entiende por el seguro de cumplimiento. Ninguno, definitivamente ninguno. Vamos, a alguno del público por ahí que se atreva, pues, porfa, para que hagamos esto y iniciemos una conversación que sea constructiva para todos. Bueno, pues buenos días. Mi nombre es Joana Penagos del Ingenio Risaralda. Digamos que opinaría yo que es el tema de cumplimiento, es un respaldo que tiene un contrato entre uno como contratante y una persona que me va a prestar un servicio en el caso de que, o en el momento que él deje de cumplir con esas obligaciones y que yo esté requiriendo de que eso se cumpla. Entonces ese es como ese perjuicio que a mí me causa el hecho de que él no termine sus funciones, entonces yo poder tener ese respaldo en el momento de que eso ocurra. Súper, Joana. Excelente definición. Muy bien. Vea, en Colombia nosotros el seguro se llama seguro de cumplimiento, en otros países de Latinoamérica le llaman seguro de caución, en otros le llaman fianzas. De hecho, la definición más común es fianza, pero pues dado que el mercado colombiano particularmente existen las fianzas, que es algo diferente a los seguros, porque existen las afianzadoras y las aseguradoras, que hay unos temas pues de quién las vigila y del capital patrimonial con el cual se trabaja, pero no ahondemos ahí. Entonces en Colombia se le llama seguro de cumplimiento. Creo que es complejo, no, en la experiencia que hemos tenido creo que no hay ningún otro país donde se le llame así seguro de cumplimiento, pero pues digamos que de cara a fianzas como se conoce, digamos más mundialmente, la definición es esa la que tú acabas de decir, Joana. No es más que es un seguro que cubre digamos, el patrimonio de un contratante, sea de una empresa pública, de una empresa privada, de una empresa mixta, en el cual si ese contratista no cumple, pues está este respaldo, que al final, ¿qué permite? Lo que permite es que tratar de dar continuidad a los proyectos. A ver, si en una entidad del Estado está construyendo un puente y el contratista incumple, pues si ese contratista, la póliza entra a respaldar a ese contratante de dos maneras. Una, otra, o interviniendo para que se termine la obra, o dos, entregando esa indemnización que sería ya recursos propiamente para que se contrate a otro que sí termine la obra. Porque el tema, o al menos en nuestra compañía lo vemos, es que
no se trata de entregar un dinero. O sea, cuando se roban un carro, pues no es, vea, aquí está el dinero. Cuando una persona pues tiene afectaciones de su salud, no se trata de aquí hay un dinero, sino tratar de mantener que sea seguro su vida en el carro, por ejemplo, o que tenga salud, o en el caso de cumplimiento, que se trate de que se lleve a cabo para el cual se destinaron esos recursos, sea para construir un puente, para construir una casa, para proveer materiales, para prestar un servicio que al final es lo que necesita el contratante. El contratante, o muchos de ustedes como contratantes, no necesitan que llegue una aseguradora tal vez a decirles aquí hay X monto de dinero, sino que venga, intervinimos, o finalmente su contratista no tuvo ningún inconveniente, perfecto, se llevó a cabo todas las actividades, pero si hubo un inconveniente, tratar de que se finalice y se entregue la obra o las actividades para las cuales se contrató. Y digamos, ya para finalizar, que el seguro de cumplimiento tal vez se enmarca un poco en seguros patrimoniales, porque lo que cubre es ese patrimonio que invirtió un contratante para llevar a cabo una actividad. Y ya propiamente lo que cubre, la definición que está acá y lo que acaba de decir Joana, pues que es más que completo. Allá, Listo, Wilson, por la Luis. intervención. Muchas gracias. Bueno, continuando con la presentación, en esta diapositiva pues están marcadas las partes que intervienen en el seguro de cumplimiento. Aquí netamente menciona quiénes son las partes. En este caso pues el asegurador es, es a quien se le traslada el riesgo ante un posible incumplimiento del contratista. Básicamente esta es la compañía aseguradora, que es la que está dando el respaldo o la fianza a ese contratista. Está el tomador afianzado garantizado. Es la figura que es el contratista cuyas obligaciones se garantiza quien normalmente contrata el seguro y quien se encuentra obligado a pagar el valor de la prima. Básicamente el tomador, pues obviamente, pues ahí lo menciona, es el contratista, es la persona y a la cual la compañía aseguradora le está dando el respaldo. Y está el asegurado y beneficiario, que es la entidad contratante, persona natural o jurídica, titular de un patrimonio que se puede ver afectado con el incumplimiento del contratista. Estas son pues como las tres partes que intervienen, pues mi compañero Wilson pues hablaba referente pues que al final el que se asegura es la entidad es el beneficiario, la entidad contratante pues obviamente es su patrimonio. Entonces estas son las tres partes. Está la compañía aseguradora, que es la que da el respaldo. Está el tomador, que es el contratista, que es el que toma la póliza. Y está el asegurado beneficiario, que es la entidad contratante, que es el que recibe la indemnización en caso tal de cualquier afectación o incumplimiento que surja por parte de ese contratista. Yo ahí Luis Fer, quisiera agregar Vale. algo pues para hacerlo, digamos, de manera muy práctica, y es, los seguros de cumplimiento son aquellos que cubren contratos, ¿cierto? O sí, que cubren contratos o se derivan de un consenso entre dos partes. Entonces, en un contrato que hay, sea un contrato de arrendamiento, cualquier tipo de contrato, tenemos dos partes, uno que es el contratante y el otro que es el contratista, que es el que tiene la obligación de hacer. Para que de pronto no pues de cara al seguro enredarnos mucho de que está el asegurador, de que hay un tomador, de que hay un afianzado. Digamos que básicamente para cumplimiento lo que hacemos a nivel mundial, diría yo, es que hay en el seguro hay siempre tres figuras en todos los seguros, y cumplimiento o fianza se enmarca pues como un seguro muy diferente. Entonces, a nivel mundial hay tres figuras. Uno que es el tomador, que es el único, que es literal sacar de la billetera pues o la cuenta bancaria y pagar el seguro. El otro es el asegurado, que es el que tiene interés asegurable, que por eso normalmente para efectos de ese contrato donde hay dos partes, el que tiene interés asegurable es el contratante, porque es el que está poniendo un capital al riesgo para que se ejecute una actividad. Existe un beneficiario, que beneficiario no es más que aquel que, al cual se le transfieren los recursos de indemnización en caso de que se materialice el riesgo. Eso es a nivel seguros en general.
Entonces vuelvo y digo, tomador, pagar la póliza, asegurado, tener interés asegurado sobre alguien o sobre algo. Uno puede tener interés interés asegurable sobre la vida de una persona, sobre la salud, sobre mi carro, sobre la salud de mis hijos, de mis padres. Y beneficiario es a quien que se le transfieren los recursos en caso de que se materialice el riesgo, a quien se le trae el recurso en caso de que se haya una pérdida total de mi carro por hurto o por accidente. En los seguros de vida, pues cuando alguien fallece, en los seguros de cumplimiento, cuando alguien incumple. Y si ven, la única figura diferente que pasa en cumplimiento, que no la hay en ningún otro seguro, es el afianzado. Y yo hablo en ningún otro seguro porque los seguros de arrendamiento que ustedes tal vez conocen, si alguno ha conocido seguros de arrendamiento cuando ha sido inquilino, cuando es propietario de inmuebles, el seguro de arrendamiento es una modalidad del seguro de cumplimiento, solo que se divide entre cumplimiento, como en Colombia cumplimiento como seguro, se divide en cumplimiento y en arrendamiento. Y para que tengamos eso, de pronto abrir esas fronteras, es que arrendamiento se trabaja por aparte porque es una obligación de pago netamente, pero digamos que se enmarca dentro del seguro de cumplimiento. Y esa otra figura que se llama afianzado garantizado, que solamente existe para nuestros seguros de cumplimiento o de fianzas, es el contratista. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, es que en el seguro de carros yo no tengo un contratista, en el seguro de autos, perdón, yo no tengo un contratista, solamente soy yo para asegurar mi carro. En el seguro de salud, lo mismo, yo para asegurar mi salud o las de mi núcleo familiar. O en el SOAT, en seguros obligatorios, seguros pues, voluntarios en general. Por eso esa figura de afianzado garantizado, que es el contratista, aparece nueva en estos seguros porque recordemos que son seguros que nacen de un contrato o de una ley, que también hay seguros donde en teoría uno cree que no hay otra parte, pero sí hay otra parte y es el Estado. Por ejemplo, los seguros que son ante la DIAN, que son por resoluciones, al final hay dos partes, una entidad estatal que es la DIAN o todos los ministerios que ejecutan comunicaciones, y también, por ejemplo, la rama legislativa que legisla, y si alguien quiere exportar, pues tiene que cumplir una ley que es de exportación, y quien es el asegurado es el Estado. Ahí hay dos partes, el contratista que va a exportar y el asegurado, que sería el Estado en caso de que incumplan esas normas de exportación. Espero haber sido claro en esa explicación, que es más para llevarlo de una manera más coloquial a nuestro día a día. Si alguien tiene, por favor, una pregunta, en cualquier momento abren sus micrófonos y nos interrumpen para que la resolvamos. Muchas gracias, Wilson. Continuamos entonces. Bueno, quedan para la póliza de cumplimiento. Este tipo de pólizas garantiza la indemnización al asegurado en el evento de que el tomador no cumpla con las obligaciones del contrato y los perjuicios derivados del incumplimiento sin exceder el valor asegurado en la póliza. Es una forma de proteger el patrimonio del contratante. También sirve para prevenir daños materiales o morales sobre los bienes de un tomador del asegurado. En el arranque de la presentación, Wilson pues, nos comentaba que realmente qué era lo que amparaba la póliza de cumplimiento. Básicamente, amparas el patrimonio de quien está contratando. ¿Y cuál es el respaldo? La compañía aseguradora frente al contratista, que es el que va a desarrollar esa actividad frente a ese contratante. Bueno, esta póliza permite mitigar los riesgos derivados de un contrato en el cual se concibe como un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones. Normalmente, entre las condiciones de los contratos hay unas obligaciones que parte y parte debemos de cumplir para el desarrollo contractual o el desarrollo de todas aquellas actividades que plasmamos en la negociación para la ejecución de ese contrato. Aquí vamos a ver cuáles son los elementos básicos del contrato. Esta información pues es lo que básicamente se plasma en un contrato como para efectos de seguros o pólizas. ¿Quiénes son las partes? Pues siempre tiene que existir el contratante y el contratista. El contratante pues es la persona quien contrata a ese contratista para desarrollar una actividad, ¿cierto? Principalmente. ¿Cuál es el objeto? Es la actividad que va a desarrollar ese contratista durante un tiempo determinado. El plazo de ejecución o vigencia es lo que se demora
el contratista en desarrollar ese trabajo o esa labor. Siempre, obviamente, todo está consensado dentro de la negociación en términos de tiempo. El valor es cuánto vale esa actividad que va a desarrollar ese contratista. Puede ser determinado o indeterminado. De pronto indeterminado porque hay de pronto prestaciones de servicios que conllevan se puede volver indefinido, entre comillas, pero para efectos de pólizas siempre tiene que tener un tiempo estipulado. La forma de pago es la negociación que se tenga en el contrato, las obligaciones de las partes, qué debo de cumplir yo como contratista y qué debe de cumplir la entidad contratante. Garantías o seguros son aquellas pólizas que solicitan dentro del contrato. El tema de las sanciones por incumplimiento, pues son de pronto obligaciones que se pueden enmarcar por algún incumplimiento que vaya ocasionando el contratista, se pueda llegar como a un tema de un porcentaje, de un valor. Esto es una exclusión, pues entre comillas, lo digo entre comillas porque no se puede hacer a través de la póliza, sino que se tiene que hacer a través de la vía ordinaria. Y está el tema de cláusulas de terminación, pues esto es cuando hay de pronto, entre mutuo acuerdo entre las partes, quieran llevar de pronto a terminar el contrato. No sé qué quieres agregar vos, Wilson, acá No, frente a eso los elementos básicos. es muy simple, pues yo no sé si aquí tenemos algún abogado pues que conoce más de eso que nosotros, pero lo más importante de cara al, digamos, a los seguros, porque hay un tema y es, digamos, hay un contrato entre dos partes. Al final, esas dos partes pueden decidir no asegurar ese contrato. Eso puede pasar. Creo que en Colombia, digamos, históricamente se ha hecho cada vez más común asegurar contratos y como prerequisito para llevar a cabo el contrato y contratar una póliza de cumplimiento. Y las pólizas de cumplimiento realmente se enmarcan dentro de seguros voluntarios, claramente porque no son obligatorias por ley. Pero si yo soy una empresa que contrata, lo más normal para proteger mi patrimonio es que yo pida una póliza de cumplimiento. Y de hecho, el otro lado de la moneda, si yo soy un contratista proveedor que ejecuta actividades, bien eso sí. así a silenciar Bien hecho ella. micrófono por acá en un segundo. Eso, ya. Entonces, si yo soy contratista proveedor, casi que tengo que estar obligado para poder llevar a cabo contratos de magnitudes importantes o medianas, conseguir una póliza de cumplimiento. Eso como contexto. Lo otro que hay que decir es que nosotros, o digamos que el sector asegurador, para estudiar un contrato debe tener como mínimo estas o algunas de estas, digamos, partes o elementos básicos de un contrato. Nos han pedido en algunas ocasiones que pólizas por WhatsApp o por un correo donde dice, vea, saque una póliza así. Realmente eso no sirve porque el contrato es el que da para que exista una póliza de cumplimiento es básico que tiene que haber un contrato. Y la póliza de cumplimiento es el reflejo del contrato. Entonces, si hay un contrato que es por correo, no aplica. O sea, en teoría, eso yo creo que legalmente puede llegar a ser demostrado como un consenso entre las partes, pero para efectos del seguro no. Por eso les insisto de que hay un tema ahí es entre las partes y otro es el tema del seguro, que al final se conectan, pero digamos que para que haya seguro tiene que haber un contrato y ese contrato tiene que tener ciertas condiciones y tiene que tener, digamos, obligaciones claras, tener un valor determinado, pues, determinado o determinable, y tiene que tener entonces ciertos de estos elementos. No es que por eso los contratos para expedirse en pólizas tienen que venir firmados, que es donde se plasma el consenso y acuerdo entre las partes. Por eso el contrato debe tener todas las condiciones y al final, antes de llegar al seguro, debe haber sido, digamos, un acuerdo entre esas dos partes. Como que alguien propuso el contrato, el otro dijo, te falta esto, corrige aquello y al final llega el seguro. El seguro lo que hacemos es estudiar pues y hacer toda la analítica que corresponde del caso y definir si se afianza o no, o se asegura o no. Eso es todo, Liz. Gracias, Wilson. Bueno, en esta presentación estamos ya mirando las etapas de la contratación y las obligaciones. Dentro del ramo de cumplimiento o la póliza de cumplimiento existen 3 etapas. Está la etapa precontractual, etapa contractual y etapa postcontractual.
Y vamos a mirar como un poco cuáles son las obligaciones que se tienen que tener presentes o tenerlas uno pues como a la mano para cada una de las etapas. En la etapa precontractual, pues mantener la oferta, suscribir o celebrar el contrato, constituir garantía exigida para la ejecución del contrato. Pues básicamente en la etapa precontractual es la invitación que me hacen de pronto los clientes para yo participar en un proceso de licitación, ¿cierto? Entonces, ¿eso que me conlleva? A una oferta o una cotización que yo debo de hacer, ¿cierto? De acuerdo a esas condiciones que me entregó la entidad contratante para yo validar y poderme presentar. Entonces, seguido a eso, va amarrado a una póliza, que en la siguiente presentación la vamos a ver. En la etapa contractual, pues ya es como la etapa donde está el proceso, que lo llamamos de adjudicación o cuando celebran un contrato entre las partes, bien sea contrato, órdenes de servicio, órdenes de compra. ¿Cuáles principales obligaciones? Cumplir con el objeto contractual y demás obligaciones, todo lo que está enmarcado dentro de las condiciones del contrato. Usar o invertir correctamente el anticipo. Esto es en caso tal de que de pronto en esa forma de pago, en esa negociación que se dio dentro de ese contrato, haya que tener algún recurso que conlleve a una entrega de un valor a ese contratista para que empiece a desarrollar esa actividad. Normalmente cuando hay el término de anticipo, pues se recomienda de que el contratista pues haga buen uso de ese dinero que le está entregando el contratante a manera de anticipo. Y pagar las obligaciones laborales, pues esto conlleva pues a nuestros empleados que tenemos nosotros a la hora pues de ejecutar, que pues hay personal propio de la empresa que está en función de esa actividad que se está desarrollando frente a la entidad contratante. Entonces, siempre tenemos que garantizar el pago de todas esas obligaciones laborales de nuestros empleados. La etapa postcontractual, pues, es la etapa posterior a al tiempo de ejecución del contrato. Esto lo vemos más como por temas de garantías que damos cuando de pronto hay suministros de bienes, equipos, cuando de pronto hay temas de obras civiles. Entonces, en esta etapa, ¿qué tenemos que tener en cuenta como obligaciones? Corregir errores o fallas por mala calidad de bien y servicio o estabilidad de la obra. Básicamente son esas dos puntuales porque el desarrollo de esta etapa son vigencias futuras o tiempos adicionales que nosotros como contratistas brindamos a nuestros clientes de acuerdo a esa actividad que estamos desarrollando en términos de garantías. Voy a agregar dos cosas acá importantes. ¿Se acuerdan que al principio les contaba que que en Colombia pues las seguros de cumplimiento, en el resto pues del mundo fianzas, en otros países cauciones? Digamos que con ese nombre, pues la verdad es que se derivan en casi no, todos los países de la ley de contratación. Pues en Colombia tenemos una ley de contratación que es ley y eso es estatal. Entonces, los seguros ya digamos particulares o que se hacen entre privados, se han copiado ese modelo. Hay países donde incluso pues no tiene esa connotación tan que yo les hacía hace como ese símil de que si bien es un seguro voluntario tiene una connotación casi que obligatoria porque poquitas empresas contratan sin exigir la póliza y muy pocos proveedores o contratistas podrán llegar a hacer contratos importantes sin que le exijan una póliza. Acá en Colombia la particularidad, pues ya todos sabemos, es que es un país que somos muy propensos a ciertos temas de corrupción, eso se ve en el sector privado, se ve en el sector público, y a raíz de ahí es que nace el seguro de cumplimiento como un soporte para cuando suceda, yo no sé si definirlo para cuando suceda algo de ese estilo, pero lo que sí sirve es que haya una cadena de estudio de principio a fin para que todos estemos, digamos, tranquilos en la contratación. ¿A qué me refiero con eso? Pues que cada las empresas que contratan deben tener un manual de contratación en el cual analicen y estudien muy bien a su contratista.
y estén tranquilos que ese contratista que están, digamos, teniendo como proveedor o aliado, pues un contratista serio, con capacidad, con experiencia, etcétera, etcétera. Y como si fuera poco, si no basta con eso y algo se equivocó la empresa contratante, pues que tenga un seguro que lo respalde. También es cierto, hay muchos contratantes que pueden no tener un manual de contratación bien estructurado y pues casi que se echan la bendición y lo que el seguro diga, ¿cierto? Lo que si al final el seguro le cubre o no le cubre, y en parte por eso los seguros, todos los seguros están enmarcados con condicionados. Entonces, los seguros de autos, por ejemplo, tienen un condicionado, donde no todos los riesgos que uno tiene como propietario de un vehículo están cubiertos. En lo mismo en cumplimiento, no todos los riesgos que tenemos nosotros como contratantes están cubiertos, porque al final, si esto estuviera cubierto, eso permitiría que, pues, que se contrate a diestra y siniestra sin tener también un control interno. Entonces, digamos que las etapas que mencionan acá son unas etapas entonces copiadas de, digamos, de los modelos de contratación del país. Hay países donde la verdad las pólizas de caución o de cumplimiento o fianzas son un monto muy pequeño, porque es un país que tal vez tenga un modelo de contratación tanto privado como estatal, digamos, muy confiable y muy, digamos, adecuado, sin mucho perjuicio, y que tal vez digan, no, las pólizas cuando sean necesarios. Pero en Colombia sí, es un mercado muy grande porque todo el mundo se quiere asegurar ante un incumplimiento de alguna empresa o de algún contratista. Gracias, Wilson. Bueno, aquí ya entramos pues o continuamos con el tema de las etapas, que son las garantías según la etapa de contratación. De acuerdo a lo revisado en la anterior, aquí ya hablamos qué es la póliza que ampara cada una de aquellas obligaciones que mencionamos anterior. Está la etapa precontractual, que es la etapa pues la etapa de licitatoria, de licitación. Aquí pues lo que se busca es el respaldo a través de una compañía aseguradora, de acuerdo a la oferta que vamos a presentar, y va respaldada a través de la garantía de seriedad de la oferta, que esta es la póliza. En la etapa contractual, pues ya es la etapa, bien sea de una adjudicación de un proceso, pues viene, o sea, la secuencia viene de la etapa anterior, pasa a la etapa contractual, que es cuando de pronto ya nos adjudican un proceso y se suscribe un contrato, y ya dentro de ese contrato pues salen estas coberturas. Principalmente siempre mencionamos la póliza de cumplimiento o la cobertura de cumplimiento del contrato, que es como el amparo básico y principal en toda contratación. Está el tema del buen manejo y correcta inversión del anticipo, está el tema de salarios y prestaciones sociales, está la cobertura de calidad del servicio o calidad, y está el tema del pago anticipado. Pues estas realmente son como las coberturas que podemos determinar en la etapa contractual, que es la etapa pues del contrato como tal. Ya pasamos a la etapa postcontractual. Obviamente también viene de la etapa contractual. Esta es postcontractual porque son aquellas vigencias futuras o términos de garantías que nosotros brindamos, ¿cierto? De acuerdo a la actividad que vamos a realizar. Entonces, ¿qué coberturas nacen de esa etapa postcontractual? Está el tema de la estabilidad de la obra, calidad y correcto funcionamiento, calidad y estabilidad, calidad de los equipos, calidad del servicio. También se puede mencionar en la etapa postcontractual. Puede estar enmarcada tanto en la etapa contractual como en la postcontractual. Y provisión de repuestos. Estas coberturas principalmente, como lo he mencionado, son las garantías que nosotros damos de acuerdo a la actividad que vamos a hacer. Normalmente se enmarcan mucho en el tema de suministros de bienes y equipos, en el tema de obras civiles. Se ven este tipo de vigencias, que son tiempos adicionales que damos como garantías, de acuerdo a la actividad que vamos a realizar. Algunos de ustedes acá en el público han contratado pólizas donde han pedido estabilidad de obra, pues estabilidad y calidad. No, ninguno. Wilson, la pregunta relacionada es que si de pronto está la mezcla de las dos. Dale a Adriana. Buenos días. Hola, Mi buenos nombre días. es Adriana Aranda.
de Editorial La República y sí, nosotros precisamente este mes hicimos una contratación con Sura con respecto a un contrato de obra donde hicimos pues digamos que la utilización de todas estas pólizas, cumplimiento, anticipo, salarios, calidad y pago de anticipo. Es una obra civil y es un tema de una cubierta. Entonces digamos que sí tuvimos en cuenta varios, digamos que en la etapa contractual que me estás informando. Súper. Entonces, ¿por qué pregunto eso? Por lo siguiente, es en la etapa precontractual, es un proceso de selección literal, ¿cierto? Un proceso de selección. Por eso es copiado los modelos estatales que les conté. La etapa contractual, para hacerlos en términos más comunes, es cuando se da el primer palazo allá en obra, pues, estoy hablando de seguros pues, de más de construcción, pero eso opera lo mismo para prestación de servicios, es cuando inicia es cuando inicia realmente a ejecutarse la actividad y cuando termina. Y la etapa postcontractual es cuando ya se termina lo que se haya realizado. Por ejemplo, en prestación de servicios es poco común que haya etapa postcontractual, porque ya una vez prestado el servicio, como que ahí terminó, o incluso a veces en suministro, a veces. Digamos, cuando es en obra civil, hay que tener bien de por qué. Entonces, ¿por qué es necesario conocer bien esas etapas? Para poderse asegurar de la mejor manera y pues también sin ir a pagar un costo adicional. Muchas veces nos han llegado contratos donde nos dicen, no, es que a estabilidad por plazo del contrato, o sea, lo ubican en la etapa gris que está allí contractual por plazo del contrato y 3 años más. Pero, a ver, yo creo que eso en las compañías de seguro va a ser, a veces cuando hay digamos, disponibilidad, se dice, no, cambien eso a que sea 3 años después de entregar la obra, porque a la larga si llega a haber una reclamación, te responden sobre la etapa contractual y las, digamos, las coberturas que hay en la etapa contractual son esas, la de cumplimiento, la de anticipo, porque las etapas postcontractuales y los seguros coberturas postcontractuales que operan después de entregar la obra, esto es clave para ustedes, tiene que haber un acta de liquidación entrega. Entonces, hagamos un ejemplo. Es que están construyendo, cada uno de nosotros va a construir la casa y disponemos de, yo qué sé, 10 pesos para construir nuestra casa y una empresa nos va a construir la casa y pedimos entonces anticipo porque le entregamos, yo qué sé, de esos 10 pesos, 2 pesos, le pedimos cumplimiento por el 20% de esos 10 pesos, le pedimos salarios en caso de que no pague sus empleados y se repliquen contra mí de 10% sobre esos 10 pesos y le pedimos estabilidad por el 30% después de entregar la obra. Si esa persona que está construyendo nuestra casa empieza a construir y en la mitad se derrumban algunas de la mampostería o de los muros, ahí no va a afectar estabilidad. Ahí no te va a cubrir estabilidad, te va a cubrir cumplimiento porque la labor de cumplimiento es que ejecute la obra, que la termine y si no la termina pues sería un perjuicio imputable al contratista. Por más que yo diga que estabilidad es contrato más 3 años, la puedo haber puesto así, pero en ese momento, como no se ha terminado la obra porque estoy en la etapa contractual, o sea, todavía estoy trabajando en la obra, no me va a cubrir la etapa postcontractual. Entonces, ¿a qué conlleva eso? Que muchas veces algunos contratantes en el mercado dicen, no, deme estabilidad a plazo del contrato y 3 años más. Ahí básicamente están llevando a pagar en un seguro de algo que difícilmente te va a cubrir. No es que le vas a cubrir la póliza, no, la póliza le va a cubrir, pero estás pagando de más por algo que no va a cubrir en esa etapa. Entonces no deberían de colocar estabilidad, por ejemplo, en la etapa contractual, sino netamente etapa postcontractual. Y así, digamos, pues se ahorran unos pesos y en el momento que haya pues una reclamación, pues la póliza no va a dejar de responder, porque en contratos pequeños esos pesos pues, pueden ser insignificantes, pero en contratos de 4 años, de 5 años, pues imagínense que se haga un contrato de 5 años y digan 5 años más otros 5 años de estabilidad son 10. Pagar una póliza por 10 años no es económico, pero y cuando solamente te va a cubrir 5 años, que son los postcontractuales. Vuelvo y digo, las postcontractuales se activan únicamente en el momento que hay un acta de entrega o liquidación del contrato. ¿Listo, Luis? Bueno, contratos más comunes con las pólizas de cumplimiento. Aquí ya hablamos de los tipos de contratos, los que más comúnmente vemos a nivel de mercado.
Está el primero, que es el contrato de prestación de servicios. Pues aquí marcamos mucho el tema de servicios profesionales, tema de mantenimientos y qué coberturas tienen ese tipo de contratos. Principalmente tiene la cobertura de cumplimiento. Pues yo enmarco mucho esto porque esto es como el amparo básico de cualquier tipo de contrato. Está seguido por el tema de la cobertura de calidad del servicio y tiene el tema de salarios y prestaciones sociales. El tema del anticipo es opcional. El tema del anticipo es opcional, ¿por qué? Porque eso va amarrado de acuerdo a la negociación que se tenga previo con esa entidad contratante, entre las partes, el contratista y el contratante. Si es necesario de que se tenga que dar un tema anticipado para que el contratista pueda ejecutar esa labor. Está el tema del contrato de suministro de bienes. Contrato de suministro, pues, de bienes también enmarca el tema de la póliza principal o cobertura principal, que es cumplimiento, seguido de las garantías que podemos llamar postcontractuales, que son garantías de calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados, y está el tema de salarios y prestaciones sociales. Para este contrato también puede aplicar opcional el tema del anticipo, puede ser opcional. Está el contrato de obra civil. El contrato de obra civil, las coberturas principales que tiene es cumplimiento. Pues siempre se los he mencionado, no me canso de mencionarlo, es la cobertura básica principal en cualquier contratación. Está el tema de la cobertura postcontractual, que es la cobertura de estabilidad de la obra. Y está el tema de salarios y prestaciones sociales. Esto es lo que comúnmente de pronto vemos en estos tres tipos de contrato. El término opcional puede ser el tema del anticipo. Eso es de acuerdo a la negociación que se tenga de manera de la forma de pago, si pues, se requiere un término de anticipo o no. Y está la opción de calidad del suministro, dependiendo del tipo de labor que se haga sobre si hay de pronto el tema de algún suministro, de bienes, de materiales, pues está enmarcada también el término de la calidad del suministro. Estos son como los tres tipos de contratos que de pronto vemos en el mercado. Son los principales, lo que uno de pronto ve a nivel de contratación, que comúnmente pueden tener estas coberturas. Sí, Julio, yo creo ¿vas a que ahí está agregar el algo de 80, anterior? sí, es Sí. que ahí está como, yo diría que el 80%. Bueno, me voy a volver un poco más. Digamos que en Colombia la conciencia del seguro todavía falta, ¿cierto? Todavía nos falta mucho. Y eso es una labor pues que tenemos todo el sector asegurador, de desarrollar nuevos mercados, de desarrollar nuevas coberturas, de desarrollar seguros inclusivos, de llegar a todos los estratos, a todas las comunidades. Pero para efectos propiamente de cumplimiento, que es un seguro que se maneja mucho, en el estatal es obligatorio, en el particular y privado, digamos, también es una connotación casi que obligatoria para llevar a cabo los proyectos, pero digamos que en esos tres tipos que vos mencionaste está por ahí pues, no, una cifra de 80-75% de toda la contratación en Colombia. Lo demás está en contratos ya de cauciones judiciales, de disposiciones legales, contratos que no son tan comunes, pero digamos que en Colombia, si ustedes han visto pues en noticias y demás, digamos la economía nuestra está muy jalonada, pues obvio por el petróleo, ahorita que está con los temas pues de la actualidad que tenemos, no somos ajenos al tema Rusia-Ucrania, donde el petróleo ha venido aumentando, pues eso digamos es bueno en unos sectores y malo en otros, pero digamos que para la economía del país eso sería bueno y otra de las cosas que sucede cuando acá digamos ahí la economía está digamos bajando, lo que hace es que se activan proyectos civiles, entonces sobre todo de esos que mencionaste, Obra Civil es un proyecto que jalona mucho el Producto Interno Bruto de Colombia, que si mal no recuerdo esa cifra debe estar, bueno, no me atrevo a decirla porque en este momento tal vez diga un error, pero es un porcentaje alto nuestro Producto Interno Bruto y lo que se hace en el país es que cuando se quiere la reactivación después de que empezamos a salir de COVID o de estar pues aislados, fue con obras civiles, proyectos de invías, proyectos de cuarta generación de concesiones, de quinta generación de concesiones, y parte del argumento que dio el Estado
para el tema de la ley de garantías que se postergó un poco, fue pues como que venga que necesitamos reactivar el país. Entonces obra civil, si todo esto que mencionas es aproximadamente 75-80%, obra civil es un porcentaje muy alto de lo que se contrata en Colombia. Bueno, las clasificaciones de los seguros de cumplimiento, pues estos son como los tipos de pólizas que están dentro del ramo de cumplimiento. A favor de entidades particulares, esto normalmente es lo más común que vemos pues en contrataciones entre empresas privadas. A favor de entidades estatales es cuando contratamos con cualquier entidad del Estado. A favor de empresas de servicios públicos, son entidades que, no sé, puede ser el acueducto, la empresa de energía, entonces se tiene unos clausulados para cada tipo o clasificación de contrato de seguros. Está la caución judicial, esto es más bien como poco, o casi es muy, pero en el caso de nosotros como corredores no es muy común. Esto es más como por el tema cuando hay demandas, cuando hay procesos que lleven empresas y que tengan que de pronto hacer como ante un juzgado, pues existe esta póliza de caución judicial. Y por último está la póliza de disposiciones legales, que eso es referente a términos de la DIAN, de procesos con entidades también gubernamentales, en el tema del Ministerio de Tecnología, lo que llaman la MINTIC, con la Agencia de Aduanas. Sí. Entonces, estas son como las clasificaciones que se tienen en términos de seguro de cumplimiento y que son de pronto pólizas que tienen, pues cada una tiene sus condiciones eh, por cada tipo de clasificación. Luisfer, a ver, así como les acaba de decir que en obra civil, suministro y prestación de servicio está el 80% de contratación, casi que los tipos de póliza, el tipo de pólizas, para que no nos, o para hacerlo más fácil más bien es, lo que se diferencia al final se cubre casi lo mismo, excepto la estatal, que la estatal por ser ley hay un condicionado que cubre ciertas cosas, que casi que la diferencia, guardando algunas distancias, la diferencia es más que todo que en estatal hay que cubrir multas, sanciones, en las demás no se cubre, o algunas veces en servicios públicos, porque servicios públicos es un mix, las penas de servicios públicos, ustedes han visto empresas, servicios públicos, que es ESP y luego dice SA. Entonces, ESP, Empresa de Servicios Públicos, SA o SAS, como sea. Entonces, ahí lo que significa es que las empresas de servicios públicos son mixtas, tienen capital privado, capital del Estado y capital público, perdón, capital del Estado que es público, capital privado que es de otros inversionistas, pues no estatales. Pero digamos que entre particulares, es decir, cuando el asegurado beneficiario es un particular, es decir, cualquiera de nosotros, si nosotros acabamos de construir la casa que yo les propuse en el ejemplo, esa póliza sería particular porque el asegurado beneficiario somos nosotros y nosotros somos personas particulares. Estatales es cuando el asegurado beneficiario o contratante pues es el Estado, entonces un municipio, una entidad del Estado. Servicios públicos es cuando una empresa de esas mixtas, que esas empresas de servicios públicos, y no sé si aquí tenemos alguna, casi que con algunos temas normativos pues que no vamos a entrar a ahondar aquí, ellos a veces pueden contratar o por particulares, al ser mixtas, pueden contratar por particulares o por estatales o por servicios públicos. A veces como que el condicionado o el tipo de obra lleva a que contraten de una manera u otra. Entonces en esas tres primeras está yo diría que el 95% del mercado en Colombia. Ya lo que es caución judicial, que no es más que disposiciones de un juez cuando hay embargos, cuando hay litigios, pues digamos judiciales, que son, eso lo dicta un juez de la República, por eso se llama caución judicial. Y disposiciones legales que son leyes, son de la rama legislativa de Colombia, leyes de importación, de exportación, de uso de suelos, bueno, de todo eso. Ahí, digamos, esas dos últimas, primero que todo, no son muy apetecidas, hay que decirlo, no son muy apetecidas al menos por dura no tanto, se revisan con mucho cuidado, con mucho detalle. No, tampoco es que estemos diciendo que no se hacen, no se hacen, pero pues se revisan y tal vez puedan tener una rata de declinación más alta de que otras, pues porque
obviamente es más complejo. Los procesos judiciales en Colombia, cuando es un juez, ustedes saben que pueden durar toda la vida. Pues hay procesos judiciales que pueden durar años. Tal vez hay algunos que hayan procesos y pólizas que estén aseguradas desde antes de que algunos de los que estamos acá hubiésemos nacido y todavía están vigentes. Entonces por eso es complejo determinar, y cuando eso falla el juez o falla por fin la corte, pues eso es un dineral ya después de tantos años acumulando intereses y demás, por eso es complejo. Y las disposiciones legales depende a veces, depende de la normativa cómo vaya cambiando y cómo se comporte el Estado. El Estado a veces protege mucho sus instituciones y también haya o no haya cobertura. A veces las compañías aseguradas se ven obligadas a pagar, pues más por una presión estatal porque realmente esté cubierto, ¿cierto? Entonces por eso se revisan con mucho detalle. Esto, Luis. Bueno, aquí están las coberturas y los porcentajes que tiene cada una de las coberturas. La seriedad de la oferta normalmente la piden de un 5% a un 25%. Pues esto es, recordemos que esto es en la etapa precontractual, que es la etapa licitatoria. Entonces, de acuerdo a las condiciones que marca la entidad contratante en sus términos de referencia, que son sus pliegos, enmarcan que la garantía de seriedad se tiene que constituir de acuerdo a un porcentaje de acuerdo al valor de la propuesta presentada por el contratista. Entonces, lo máximo que se puedan parar hasta ahí es hasta el 25%. Está el tema del buen manejo y correcta inversión del anticipo. Lo máximo que otorga la compañía es el 50%. Esto igualmente va de un 5 a un 50%. Eso se determina de acuerdo a la negociación que se haga en la forma de pago. Se tiene en cuenta el porcentaje. El tema de pago anticipado opera igual. Es una cobertura que es un dinero que se le da pues de manera de anticipo al contratista. Opera bajo las mismas condiciones de un 5 a un 50%. Está la cobertura de cumplimiento, calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados, calidad del servicio, calidad del suministro, estabilidad de la obra, provisión de repuestos, pago de salarios y prestaciones sociales, que para estas coberturas va enmarcado también de un 5% a un máximo de 30%. Pues esto se determina en el momento en que se elabore el contrato y se enmarquen pues como las coberturas que vamos a solicitar. Entonces enmarcamos el porcentaje que queremos para esa cobertura en especial. Luis, Señora. disculpa, un recorderis. En este es donde uno, o sea, donde es el 30% sumados entre todas las cantidades de esas coberturas, o en Es, donde están. no, es ahí donde voy. Normalmente dentro de la contratación, pues las compañías pues, nos enmarcan mucho pues, que el valor asegurado entre las coberturas contractuales, lo que es cumplimiento, anticipo, calidad del servicio, salarios, no puede ser superior al 100% del valor total del contrato. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si para cumplimiento ponemos el 30 y para anticipo ponemos el 80, pues ya un 80% del valor total del contrato. Y para calidad le pusimos el 20, ahí estaría el 100. Pero entonces si vamos a meter el tema de estabilidad de la obra, es como eso es una cobertura con vigencia postcontractual, ya estaríamos asegurando el 120%, ¿cierto? Si le pongo el 20 a esa estabilidad, pues dentro del término de contratación, pues yo puedo asegurar el 100 y puedo asegurar esa cobertura eh, por el 20%, porque pues eso al final no me va a afectar las coberturas contractuales. Wilson, de acuerdo a la apreciación que pues, me dice el cliente y la información que yo brindo, cierto que usualmente se puede contratar de esa manera. Ustedes como compañía aseguradora. Yo primero con tu pregunta ya la voy a responder. Yo espero pues que esté siendo fructífera e interesante la conversación. No es un tema tal vez fácil, estamos tratando de hacerlo lo más platanizado posible para que se entienda y que sea lo más coloquial posible también. Yo les voy a explicar algo antes que se me olvide y para que ustedes tengan cierto conocimiento desde la vida cotidiana en cualquier seguro. Vean. En los seguros de este tipo, seguros que no sean no vida y no salud, aplica un principio que se llama el principio indemnizatorio.
que el principio indemnizatorio no es más, a ver si suena extraño, no es más que alguien, que lo que dice en términos normales es que alguien no se puede enriquecer con un seguro. Entonces, si alguien no se puede enriquecer con un seguro, pues no puede asegurar más del 100% de su contrato. Para efectos de SURA, porque pues, yo entiendo que algunos colegas trabajan diferente, allá cuando estábamos viendo la etapa precontractual, contractual y postcontractual, para nosotros la sumatoria de las coberturas en cada una de esas etapas no puede superar el 100% para efectos del principio indemnizatorio. Entonces, si yo estoy en la etapa contractual y me piden anticipo 50%, por ejemplo, me piden cumplimiento al 30%, van 80%. Si me piden salarios al 20%, ya ahí se ajustó el 100%, pues no debería entrar a pedir, por ejemplo, calidad del servicio contractual por el 20%, porque ya sería el 120%. Entonces, en eso es lo que tratamos de cuidar. También de pronto vamos a escuchar a algunos de los clientes y dicen, no, sobre todo en ingeniería se da un tema muy, muy particular, o mejor dicho, no va a entrar allá. Esa es la generalidad. Y hay particularidades donde, según el caso, se podría asegurar más del 100%, pero hay particularidades. O sea, el 99% debería estar en ese principio indemnizatorio. Y lo mismo, si me voy allá a las postcontractadas donde me piden, por ejemplo, estabilidad al 30%. Si además de eso suministraron equipos, piden equipos al 30%, ya van 60%, pues hay que cuidar que tampoco se supere el 100%. Joana, que fue la que intervino y le hice la pregunta que me hicieron, de pronto en lo que yo acabo de decir, respondo su pregunta y si no, me la vuelven a realizar y la enfocamos de otra manera. No, sí, está correcto. Sí, bueno, listo. Muchas gracias, Joana. Listo. Entonces, recuerden, en Novi, pues nadie me preguntó, pero aquí estamos hablando de seguro en general y conectando para que no sea solamente cumplimiento. En seguros de vida, ¿por qué no existe principio indemnizatorio? Pues porque en teoría, pues digamos que una definición es que la vida no tiene precio, ¿cierto? O la salud no tiene precio. Entonces, en teoría, yo puedo comprar un seguro de vida por 100 millones o por 1.000 millones si es que lo consigo. Y no es que yo valga 100 millones ni que yo valga 1.000 millones, no es que simplemente estoy tratando de proteger a mis familias, pues por si yo llego a faltar. Mientras que en los otros seguros, que son patrimoniales, seguros de autos, ahí sí no existe ahí sí existe el principio indemnizatorio, que no tendría yo lugar a que si mi carro se lo roban o mi moto se la roban, me paguen más de lo que vale la moto. Por eso entonces eso está ligado a precios de fase colda, a cuánto aseguro, si aseguro al 100%, al 90%, al 80%, está ligado a los deducibles. Y ojo que en cumplimiento no aplican deducibles, pues propiamente deducibles como se conoce, sino que ya lo que se aplica según el siniestro entra y se revisa. Pero para que me entiendan lo del principio indemnizatorio, que espero pues sea algo nuevo y algo entendible, por si alguna vez les toca contratar un seguro de autos o demás, entiendan que no puede asegurar más del 100% de su carro, y por más si su carro vale mucho dinero hoy y en un año ya no vale tanto, pues cuando lo vayan a pagar no lo van a pagar más de lo que realmente valga en ese momento. Listo, hermano. Tal vez está silenciado, Luífer. Sí, qué pena, sí. Ya en esta diapositiva, pues entramos a lo que llamamos la cobertura o póliza derivada de responsabilidad civil. ¿Por qué derivada? Porque nace de acuerdo también a ese contrato y a esa póliza de cumplimiento. Dentro de la póliza de responsabilidad civil, pues algo general, pues esto realmente ampara los daños que yo ocasione a terceros dentro de la actividad que estoy realizando. ¿Cuál es el valor asegurado que se determina para esta póliza? Depende de la contratación, pues la entidad contratante, que es la que pone las condiciones, puede marcar que el valor asegurado de esta póliza puede ir del 10% a un 100% del valor del contrato. Ejemplo, si va a contratar un contrato de 50 millones, ellos pueden dar que el valor asegurado de la póliza sea de acuerdo a 50 millones también, o irlo sublimitando de acuerdo a un porcentaje. En términos de concepto, cubre los daños patrimoniales, daño emergente, lucro cesante y extrapatrimoniales, el daño moral, fisiológico
y de la vida en relación, que se le ocasionen a un tercero por eventos derivados de la ejecución del contrato. Entonces, la definición es técnica, pero es entendible en el sentido que al final que cubre los daños que yo ocasione a terceros que sean ajenos a esa actividad que yo estoy desarrollando para mi contratante. Esto pues tiene unas coberturas adicionales. No sé si Wilson va a complementar algo acá frente al tema de la póliza derivada de responsabilidad civil. Vea, yo les voy a tratar justo en eso que he querido durante el espacio, como abrir pues esa perspectiva y el entendimiento de los seguros. Y es que el seguro de cumplimiento, cuando se nació el seguro, se emitía una póliza de cumplimiento y pues, por allá tenían que ir a otro lugar a emitir póliza de responsabilidad civil porque, digamos, dentro de las mismas compañías eran, digamos, negocios separados. Con el pasar de los tiempos, entonces empezaron a emitir RC derivadas de cumplimiento, digamos, la de cumplimiento es una póliza que se llama riesgos nombrados. Que riesgos nombrados es como el seguro del auto también o el SOAT, que lo que cubre es esa placa de ese auto, si es seguro obligatorio, pues solo la placa de mi carro, con el número de chasis, número de motor. En el seguro de cumplimiento de riesgos nombrados también, porque lo que cubre es un contrato, con ese número de contrato, con esas condiciones de contrato. La RC se llama derivada, como les digo, la historia es pues para no tener que el cliente no demore tanto en sacar sus seguros, pero responsabilidad civil ya es una póliza a todo riesgo. Entonces, las pólizas de riesgos nombrados cubre lo que se nombre, y no cubre lo que esté claramente definido como exclusión. En las pólizas todo riesgo se cubre todo excepto lo que se diga que no se cubre. ¿Sí ven? Que es como lo contrario. Entonces, en responsabilidad civil derivada de cumplimiento, ¿qué cubre? Eso cubre todo lo que sea daños a terceros, siempre y únicamente cuando hayan nacido del mismo contrato y código de contrato o nombre de contrato o parte de contrato de las partes de donde nació. Porque seguro muchos de ustedes tendrán una póliza de responsabilidad civil de general o sombrilla o global, como la quieran llamar, o muy multirriesgo empresarial, y eso le cubre, en general, esa le cubriría para todos sus contratos, o para todo lo que se pueda, excepto lo que se diga que no. Mientras que cuando tú sacas una póliza de responsabilidad civil de cumplimiento, solamente te va a cubrir los daños a terceros causados a terceros, ojo, a terceros, no a personal de obra, a terceros derivados de ese contrato. Lo mismo, les voy a poner el mismo ejemplo. Usted tiene una póliza de responsabilidad civil para su auto o su moto, que es que pues para los que tienen, y esa póliza de responsabilidad civil le cubre todo lo que sea daños a terceros, pero relacionado con tu carro. No es que tú sacaste a tu mascota y tu mascota mordió por allá a alguien o tumbó algo, o tu hijo, y te va a cubrir la responsabilidad civil. No, la responsabilidad civil es de autos. Lo mismo pasa en cumplimiento. ¿Qué te cubre? Te cubre lo que esté relacionado con ese contrato. Ya si tú tienes una RC familiar, por ejemplo, en ese ejemplo que les planteo de la mascota del auto, esa responsabilidad civil tal vez de que te cubra más amplio, si es familiar, o en el caso empresarial, si es una RC sombrilla, te cubre todo también relacionado con tu operación. Eso para que lo tengan presente. Yo diría, Luis Fer, que para efectos de tiempo y de que conversemos un poco, si hay preguntas, no entremos a detallar las coberturas de responsabilidad civil, que esas, además de ser más complejas, tal vez sean más fáciles de suscribir. O sea, creería yo, para que haya tiempo de preguntas y ojalá podamos entablar una conversación pues, con las dudas que haya. Listo, señor. Entonces, para efectos pues, de la póliza derivada, que es la póliza de responsabilidad civil, tiene unas coberturas adicionales. Básicamente las voy a nombrar como para que ustedes las tengan pues como presente. Está el tema de la cobertura de responsabilidad civil patronal, cobertura de contratistas y subcontratistas, pues en cada una de ellas hay unos porcentajes que se pueden establecer de acuerdo a la contratación. Está la cobertura de gastos médicos, está la cobertura de vehículos propios y no propios, cobertura de perjuicios extrapatrimoniales y el tema de gastos de defensa. Pues estos son coberturas adicionales que se pueden contemplar a la hora de realizar la contratación. Estos son opcionales. Principalmente existe un amparo que es el amparo básico, que es lo que llamamos el PLO, que es el porcentaje principal que yo relaciono a la hora de contratar y se puede derivar estas condiciones
adicionales en términos de coberturas. Está el tema de las recomendaciones, Wilson. Pues yo creo que aquí ya podemos, esta sería como la última diapositiva. Está el tema de las Si querés yo recomendaciones de hago la esa, si querés yo hago Listo, esa para contarles desde este lado perfecto. desde este lado cómo lo vemos. Y es que recomendaciones en general a la hora de contratar, pues lo primero, lo que ya mencionamos ahora, tener un manual de contratación. Cada que ustedes sacan un proyecto, están ejecutando una labor, pues yo creo que uno lo crea pensando en un cronograma, pues sea de obra o sea de ejecución, pues en obra se utiliza pues en civil, pero en general digamos que se piensa en unos tiempos y en una utilización de esos recursos y tener un manual de contratación donde se verifiquen bien a quién contratamos, cómo lo hacemos, de qué manera controlamos capacidades y demás, es muy fundamental. Nosotros hemos tenido contratistas muy buenos, contratistas que a pesar de no ser muy grandes, son muy buenos a la hora de ejecutar obras, pero si ese contratista está, todo lo que hace lo hace con una empresa X, no, con una empresa digamos A, y quiere decir que ese contratista depende 100% de ese contratante, y viceversa, puede que esa empresa contratante dependa mucho de ese contratista. Eso a la larga no está bueno, pues porque en el ya, porque seguramente hay recursos, se presta para pues, financieramente para ambos, pero puede que si a alguna de esas dos empresas le pasa algo, al contratista se quiebra o tiene un traspiés, el contratante A va a quedar con inconvenientes y viceversa, si el contratante tiene una insolvencia o algo, el contratista se va a quedar sin ingresos. Entonces, tanto el contratante como el contratista deben tener, digamos, un manual de operación y tratar de no depender siempre de uno mismo. Los contratantes si yo tengo un proveedor de mano de obra, por ejemplo, no siempre depender del mismo. Eso no es bueno por lo que acabo de mencionar, ni tampoco es bueno porque cuando tengo un contratista mediano o pequeño, hay que saber que ese contratista no tiene una capacidad infinita. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros hemos tenido, a lo que está hablando, hemos tenido contratistas muy buenos que han llegado a su quiebra. ¿Por qué? Porque pretenden abarcar mucho. Y como dice el dicho, abarcar mucho, apretar poco. Entonces, tienen muchos frentes de trabajo. Yo soy un contratista que estoy arrancando o soy, bueno, pues tengo una capacidad limitada. Yo qué sé, de tener 3 horas al tiempo. Pero si por no decir que no, me colocan 20 horas al tiempo, no va a tener de pronto ni la capacidad de recursos porque hay que inyectar dinero, ni la capacidad de administración de todos los frentes de obra, ni de pronto la capacidad de equipos, ni la capacidad de material, que va a terminar incumpliendo. Entonces, cuando ustedes tienen un manual de contratación, controlan que el contratista que contraten sea serio, que tenga experiencia, controlan que no lo estén colmatando mucho de cosas, controlan que hayan un seguimiento, eso es muy importante. Y otras recomendaciones generales, pues que tenga experiencia, que tenga idoneidad, que sea pues, trayectoria, no necesariamente como empresa, hay contratistas, personas naturales que crean empresa y la experiencia la tienes él como persona natural, eso también es válido. Que el contrato esté firmado ante una eventualidad, una reclamación o que te haya que ir donde un juez, si el contrato no está firmado es complejo determinar si esa obligación sí es una obligación entre las partes. Manual de contratación está por allá el tercero, pero realmente debería ser el primero acá para ustedes. No saturar a los contratistas pequeños, ya lo acabé de mencionar y explicar por qué. Pequeños o medianos, exigir las pólizas antes del inicio de contrato. En el manual de contratación también deben tener como que venga, no se inicia obra o no se firma el contrato o no se entrega dinero hasta que nos lleguen las pólizas, porque muchas veces nos llegan solicitudes como que, por favor, emitir contrato, y el contrato inició hace un año, en 2021, y uno a veces no se explica de por qué. O sea, puede pasar una vez de 100, claro, un contratante le puede pasar una vez de 100, pero si uno empieza a ver que todos los días llegan contratos retrasados de la empresa A, uno ya no se fija inclusive mucho, no nos fijamos ya mucho en el contratista, sino que en que la empresa A tiene un mal manejo de su contratación, y eso conlleva que al final hayan reclamaciones, y parte de lo que nosotros evaluamos es el riesgo, y el riesgo no solamente es el contratista, el riesgo también puede ser el contratante, porque si un contratante está en liquidación, en insolvencia, perdón,
si un contratante tiene noticias negativas de corrupción, si un contratante constantemente está haciendo reclamaciones de pólizas, eso es algo que se identifica en el mercado asegurador, tal vez no ya, tal vez después, pero eso es por eso importante tener un manual de contratación que sea serio y que sea cumplible por todas las partes de la empresa que interfieren en ella, porque a ver, empresas grandes como algunas de las que ustedes mencionaron, tal vez no es tan fácil porque es que si la empresa solamente eso es Luis Fernando y yo, pues para mí es muy fácil controlar el manual, pero si la empresa es muy grande, entonces hay que hacer una buena divulgación de cómo se maneja ese manual de contratación para cada área de mi empresa que esté en la capacidad de llevar a cabo ese manual de contratación. Llevar un control de los vencimientos. Muchas veces súper perfecto la primera vigencia que iba desde 2021 a 2022, vence ahorita en mayo, por ejemplo, y en mayo ni el contratista y mucho menos el contratante se acordó que había que aumentar esas pólizas, que había que hacer un otro sí o que había que hacer una renovación de contrato. Eso es parte importante que al final que estamos cubriendo cuando somos contratantes, pues nuestro patrimonio. ¿A quién le interesa más estar pendiente de todo eso? A nosotros, porque al final y al cabo el contratista, ¿qué le interesa al contratista? Pues hombre, hay unos muy serios, pero ¿qué le interesa? Trabajar. Él saca las pólizas porque se la exigen, pero si después él se le olvidó, a él le interesa seguir trabajando. Y eso no está mal, pues porque al fin y al cabo así es que funciona el mercado. Pero si se quieren cubrir con una póliza de seguro, hay que estar atento a renovarla. Lo mismo, si yo tengo mi carro y sé que tengo riesgos, pues yo tengo que estar atento a renovarlo porque es que estoy cuidando mi vida, mi patrimonio. Lo mismo con salud, con autos, con todos los seguros. Y reportarlo lo que se llama cambio en el estado de riesgo. Si no reportan nosotros sí del contrato, modificaciones, donde modifiquen vigencias, valores, alcances, plazos, lo que sea, eso en los condicionados que ustedes les llegan es un cambio en el estado de riesgo y podría ser su objeto de no aceptación de la reclamación. O sea, se podría rechazar una reclamación por no notificar todos esos cambios en el estado de riesgo. Hay muchas pólizas que nacieron y están vigentes y ya han hecho 2 o 3 otros CIEs y está la hora que las compañías de seguro no las conocemos. El día de mañana que hay incumplimientos llegan y dicen que el valor de la reclamación es por 10 pesos, pero resulta que está asegurado por 3 porque nunca reportaron los otros 7 pesos. Esas serían las recomendaciones generales. Creo que ahí termina. Esperamos que el espacio haya sido pues interesante para ustedes. Porfa, estos minutos que nos quedan o los que sean necesarios podemos resolver dudas, ojalá hayan bastantes, o por lo menos comentarios de si cómo les pareció, si a futuro quisieran conocer algo adicional. Porfa, ahí sí les pedimos apertura y que nos cuenten. Muchas gracias, Wilson. Ya se fue ahí. ¿Sí? Salí. Volvemos y por cobro flota para anexos. Hola, yo sí tengo varias preguntas. Colocaría Bien, pues dale. En el momento que, por decir uno, hay un contratista que dice, venga, no estoy muy bien, pero yo quiero responder y ahí vamos, ¿cierto? Hay un cumplimiento, no hay un incumplimiento porque digamos que el señor está dando su cara, ¿cierto? Pero firmamos un documento diciendo, bueno, nos comprometemos a entregar X labor. Eso, pero estamos dentro del cumplimiento pues del contrato. ¿Eso se reporta, no se reporta o de qué manera se debe hacer para pues como para el conocimiento o si debemos reportarlo? Gracias, Joana. Bueno, para esa primera, digamos, hay que tener presente 2 cosas. Si no ha incumplido, yo puedo ser un contratista que entro en reorganización con la intención de salvar mi empresa, ¿cierto? Porque yo creo que parte de esa es opinión propia, pues, de lo que ha hecho a través de los años, pues, el gobierno es crear esas leyes de insolvencia, porque eso ayuda a salvar muchas empresas. Al final hay muchas que no logran salvarse o incluso muchos que entran a la ley de insolvencia solo con tal de cortar ahí como el chorro y al final liquidar su empresa. Pero digamos que aquellas cuya intención es salvar su empresa y que son serios y siguen trabajando y cumpliendo, pues digamos si ellos están ejecutando el contrato normalmente no hay que reportarlo. Pero si ese contratista que está en esa ley de reestructuración, reorganización,
está incumpliendo, así sea mínimamente, lo que debe hacer es sí avisar, porque esa pregunta tuya es muy buena, porque ojo, avisar un siniestro no significa que te van a pagar, ¿cierto? Avisar un siniestro o un posible siniestro, porque eso es un aviso de reclamación donde se estudia, se revisa, se intenta intervenir entre las partes para que continúe y se ejecute el proyecto, porque es lo que todos queremos, que al final se entregue para lo que se constituyó el seguro. Entonces, para tu pregunta es, si hay un posible incumplimiento, avísalo, pero si la empresa, por más de su situación, está cumplidamente y no hay, digamos, reparos de nada, no necesitas reportarlo. Pero pero si es por mínimo que sea y él dice, no, es que voy atrasado ya un mes, pero tranquilo que yo me pongo al día, no, en ese momento que esté atrasado en un mes, lo ideal, porque no está cumpliendo, es que lo avises. Ya miramos, y las compañías aseguradoras en general entran a mediar para que se ponga al día, porque si es como en los arrendamientos, ¿qué pasa muchas veces? No, es que mira que hoy es 24 y no tengo dinero hasta el 31, entonces no te puedo pagar el arriendo, ¿sí? Pues uno puede esperar hasta el 31, pues del 31 ya pasa el primero y no ha pagado, y dice, no, es que sabes que te pago el lunes 4, no, te pago el 7, no. En ese momento en que no cumplió lo primero es reportar a la compañía aseguradora si es que está asegurada, para que sepan de que hay alguien que está incumpliendo. Por más que esté tratando de mostrar una cara amable de cumplir, está incumpliendo, y lo mejor que puedes hacer para el contratista, para vos y para el asegurador o garante, es que reportes el inconveniente, que hagas el aviso. Pero por decir, si él dice, bueno, estamos a puertas de que se me vence, y él me dice, no, dame un mes más que yo lo termino, ¿cierto? Entonces uno hace un otro sí, lo amplía ese mes, o uno reporta, vea, este señor está pues tratando, pues lo que ustedes dicen, tratando de cumplir sus labores, entonces lo vamos a ampliar por eso, o sea, para tener claridad en qué momento uno... Nunca vayas a hacer una ampliación sobre un posible incumplimiento. Lo primero es, si hay un posible incumplimiento, reporta el incumplimiento, y en compañía de tu garante, en este caso pues es con nosotros con Sura, definimos si hay lugar a un otro sí, y parte nosotros como garantes pues apoyamos de que se lleve a cabo la ampliación, o el otro sí, o el aumento de plazo, o el aumento de valor, siempre, os digo, siempre que haya un posible incumplimiento. Pero no vayan a hacer un otro sí para tratar de salvar un incumplimiento. Eso no, porque eso podría ser una posible objeción, porque es un cambio en el estado de riesgo. Y ahí en los cambios en el estado de riesgo tienen que ser notificados y conocidos por el garante. Ok. Bueno, tengo otra pregunta. Dale. ¿Cómo opera o en qué momento? He tenido varios contratistas que me dicen, venga, la devolución de la prima, porque hicieron el trabajo en menos tiempo, o hicieron trabajo y todavía les sobra dinero y tiempo. ¿Cómo opera ese tema de devoluciones de prima o no aplican? Sí aplican, y lo voy a conectar con la diapositiva de donde estaba precontractual, contractual y postcontractual. La etapa precontractual o de selección se rige por los pliegos licitatorios y por todo lo que tenga que ver con un proceso de selección, o sea, pliegos, anexos del pliego, cronogramas, minutas de contrato, que es como lo previo. La parte contractual o las garantías contractuales, cumplimiento, anticipo, parte de salarios, calidades, si hay contractuales, se rigen por el contrato y sus modificaciones. ¿Qué significa eso? Si el contrato nació y dice que el contrato vale 10 pesos, y después por allá hay otro sí donde dice que se aumentan 2 pesos, ya vale 12 pesos. Si al final el contrato en su alcance disminuye y ya no eran 12, sino que son 6, hay que sacar un otro sí donde se baje a 6 y la póliza se va modificando en ese mismo sentido. Y las garantías postcontractuales se rigen por el acta de liquidación o de entrega. Entonces, ¿qué sucede? Y todo este cuento para responder para darle un contexto de lo que nos pasa muchas veces, incluso como mínimo una vez por semana, que el otro sí, que no se hicieron otros sí donde se disminuía el alcance, que al final el proyecto valió menos, y pretenden que contractualmente se modifique el cumplimiento, por ejemplo, con el acta de liquidación, y no es así. El acta de liquidación
impactará estabilidad, calidades si son postcontractuales, no me va a afectar la parte contractual. Entonces, con eso que digo, si tu contratista terminó en menos tiempo, entonces cuando tú sepas que va a durar menos tiempo, haz un otro sí, y que el plazo del contrato ya no son 3 meses, sino que son 2 meses, para ejemplificar. Haces un otro sí y apenas termine ya sacas el acta de liquidación y el acta de liquidación. Y ese otro sí me permite devolverle prima en complemento, anticipo y demás. Y ya cuando hagas el acta de liquidación, pues ya ajustan las garantías según esa acta. Y algo muy importante, sobre todo en seriedades de oferta. En seriedades de oferta, como lo que cubre es que se presente la oferta, que no se retire la oferta, que se amplíe el plazo o que se firmen, si es que se gana el contrato, muchas veces dicen, no, es que yo me presenté a la seriedad y yo no me la gané, devuélvame la plata. No, porque es que Sura en este caso o el garante ya asumió el riesgo, que el riesgo era presentar esa oferta y que todo lo que acaba de mencionar. Pues si tú no te la ganaste, pues para eso era la póliza, por si te la ganabas o no te la ganabas, pues cubrir un riesgo, el riesgo ya se cubrió, no hay lugar a devolución de prima. Sí, tal vez en ese contexto que Joana, en todos fui claro o nos falta algo. Sí, pero entonces me queda la duda. Si se gastó todo el dinero, pero fue en menos tiempo, ¿se Debería sacar devuelve un otro sí diciendo que el tiempo ya no eran X meses, sino X menos algo de meses. Y debes así otros. se haya consumido ya el dinero entero, ¿cierto? Sí. Ah, listo, perfecto, gracias. Dale. Sí, ¿Qué otras preguntas una tenemos? última pregunta. Dale, adelante, todas las que sean necesarias. Sí, hice una labor de una construcción y se pactó que fuera por avance, los pagos por avance. Entonces, un anticipo, estaba bien, se hizo un primer avance, se entregó por decir un 30% y queda faltando un 30%. Pero la obra ya casi para terminar se cayó. Pero digamos que en ese primer avance estaba todo correcto. Y el contratista me dice no, ya digamos que por su capacidad o porque no quiere, o mejor dicho, por cualquier X motivo se va. En ese momento y la obra se cayó. Sí. No hay una obra de entrega porque todavía no me lo ha entregado. Ahí uno opera como cumplimiento. Bueno, ahí pasan muchas cosas y yo voy a decir algunas de las que conozco, otras habrá que ver cada caso puntual con nuestro equipo de reclamación y por eso es importante hacer avisos cuando hay un posible incumplimiento, porque se entra a mediar y a conocer el detalle, pero digamos que de manera general, si tú estás haciendo pagos por avance, lo primero es que si te va a incumplir ese valor, no le des el avance que le corresponde en ese momento, o sea, frénale pagos, en ese momento no pagues nada hasta que no entre el garante a revisar. Y cuando se valide, en caso de que sea un incumplimiento, se entra a pagar por cumplimiento. O sea, mientras la obra no se termine o no se ejecute la actividad principal para la cual se firmó el contrato, lo que va a ir a responder allí son las coberturas contractuales. ¿Cuáles serían? Pues anticipo si aplica, cumplimiento, parte de salarios si es que hay incumplimiento en pago de salarios, calidades si es que hay calidades que son contractuales. Todavía no se aplican temas de estabilidades allí, pero se responde. Ahora bien, algunos dirán, no, pero es que yo no pido estabilidad contractual, no me responden. No, pues al menos con nosotros, pues no sé otras compañías, pero aquí sí respondemos. O sea, no es que, no es que si, como yo les decía, la casa va por mitad y se cayó el muro, se cayó toda la casa, no vamos a responder porque todavía no aplica la estabilidad. No, eso ahí cubres cumplimiento, porque es la cobertura básica que bastante lo insistió Luis Fernando. La cobertura básica está para cubrir todo lo que es el contrato, el objeto y las obligaciones. Y la obligación es construir y no terminó, pues se responde por eso, por la cobertura básica. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué más preguntas tenemos? Listo, entonces Luis y equipo de Ares podemos ir dando pues el cierre al espacio. Igual, si hay dudas después o preguntas que puedan hacer por correo, las pueden enviar a través del equipo de Ares y las consolidamos y les damos respuesta.
Sí, señor, muchas gracias. Agradezco mucho por la asistencia del público. Espero de que esta presentación o esta breve charla que se dio sea de su agrado y puedan de pronto tener tips y herramientas para la revisión, obviamente, pues de sus contratos. Agradezco mucho la participación, a Wilson por estar acá, por apoyarnos en este espacio. Muchas gracias. Y bueno, y no queda más que desearles un feliz resto de día. Muchas gracias.